Pues muchachos, como le contestaba aquí al compañero, ¿verdad? No importa lo que ustedes pongan de prueba. Si lo que ponen es una fuente de voltaje, entonces encuentran la corriente y dividen voltaje sobre corriente. Si lo que ponen de prueba es una fuente de corriente, entonces encuentran el voltaje y dividen voltaje sobre corriente. Siempre es lo mismo. Es más, no tienen que dejarlo indeterminado como lo dejé yo. De repente pueden decir, voltaje de prueba es igual a 1 voltio, por ejemplo. O corriente de prueba es igual a 1 amperio. Y no importa que le den un valor, siempre les va a dar la misma respuesta. Si está bien trabajado, ¿va? Porque al final lo que van a hacer es dividir ese voltaje sobre la corriente. Esta relación que tienen entre ellos va a ser la misma, no importa que yo le dé un valor, por ejemplo, en este caso que yo puse BP sobre IP, si hubiera encontrado valor, la relación de voltaje de prueba sobre corriente de prueba hubiera sido 6. O sea, me hubiera quedado 6 ohmios siempre. Y recuerden, la forma como se trabaja es por cualquiera de los métodos que ya vimos. Uno escoge si va a trabajar con mallas o con nodos, o si dentro de mallas y nodos va a hacer alguna simplificación, alguna transformación de fuente, alguna reducción, o si de repente le sale más fácil aplicar superposición en alguna parte. Entonces, uno escoge eso, ¿verdad? Los métodos de trabajo para encontrar voltaje y resistencia de Thevenin. Pero nuevamente se los repito. El concepto es, en el lugar donde yo quiero encontrar la resistencia de Thevenin, allí la considero el voltaje, perdón, el equivalente de Thevenin. Por ejemplo, si yo hubiera querido escoger entre estas terminales el equivalente de Thevenin, entonces hubiera encontrado el voltaje de circuito abierto entre esas terminales y después hubiera hecho cero esta fuente y la fuente de prueba la hubiera puesto aquí. Pero fíjense, el problema, pongo una fuente de prueba en paralelo con otra fuente. Ese ya me da otro problema de concepto, ¿verdad? Que se los dejo a ustedes para que curiosen qué se haría en ese caso. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Bueno, mañana tenemos la última clase de la primera unidad. Es el teorema de Norton, que es bien parecido al de Thevenin, es como una ampliación de Thevenin. Mañana lo vamos a ver. Lick, sobre el examen, es el viernes. Habíamos quedado en un principio que era el viernes, que ustedes me iban a decir cómo se sentían, porque igual si no es este viernes, nosotros seguimos con clase y lo hacen la semana siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Y nosotros seguimos con clase, la clase no se pierde. Ok, Sí, que le dé más chance. Que mañana que esté más gente, lo confirmamos. sí, gracias. Ahí comuníquense ustedes si tienen contacto, ¿verdad? Con los compañeros para averiguar. De momento, muchachos, si no tienen consultas, nos vemos mañana. Pasen feliz día. Gracias, ingeniero. Vaya, pues, muchachos.